¿Tu casa es fría en invierno y un horno en verano? La buena noticia es que eso puede cambiar. Hoy charlo con el arquitecto Aníbal Lenin, especialista en sustentabilidad, para bajar ese tema a tierra, hablando simple, de forma clara y con consejos aplicables a cualquier vivienda. Seremos dos arquitectos pensando en vos, con ideas concretas para mejorar el confort de tu casa y gastar menos en climatización. Quédate porque lo que escuches hoy puede mejorar tu casa desde mañana mismo. Bienvenido, Aníbal. ¿Cómo te va? Encantado de tenerte aquí. Muy bien, muchísimas gracias, Marce. La verdad que muy honrado de que me recibas. Realmente admiro mucho todo lo que estás haciendo y bueno, la verdad que das muchos consejos y soluciones para mucha gente. Muy agradecido de estar acá. No, para mí es un placer. Sobre todo me gusta por el tema que vamos a tocar hoy y me gusta siempre convocar a alguien que sepa comunicar bien y vos sos un exponente de esta idea. Habrán visto ya el título, vamos a hablar de arquitectura sustentable, pero Aníbal es un experto en esto, por eso lo comunica muy bien, como decía, pero a ver, supongamos que alguien tenga alguna duda en principio, que diga, esto de la arquitectura sustentable o de aplicar los criterios de sustentabilidad a una casa, no sé. ¿Hay algún argumento que le pueda dar a esa persona que todavía está dudando sobre quedarse o no quedarse a escuchar lo que vamos a decir? Sí, mira, el argumento básico es la aplicación del sentido común, que en algún momento lo fuimos perdiendo por la facilidad de acceder a tanta energía y a bajo precio, dentro de todo. Y bueno, y nos fuimos olvidando un poquito de cosas como que estudiamos nosotros en la facultad, como ventilación cruzada, como cuestiones que tienen que ver con con la naturaleza y la aplicación, digamos, de esos conceptos en el diseño, o bien en la solución de problemas que ya tenemos en nuestra casa. Pero podemos entrar por muchos lados, desde el ahorro de la energía, podemos entrar desde el lado de aquellos que son más ambientalistas, de un cuidado del medio ambiente, o también simplemente a aquellas personas que quieren vivir de una forma más saludable, porque una casa que es sustentable es más saludable, desde todo punto de vista. Desde hasta te podría decir que hasta los ciclos circadianos. Si nosotros vivimos y interactuamos con la luz solar, se regula hasta eso. A mí me dijeron, mira, una máxima una vez, me acordé recién, un hombre mayor que estuve hablando ayer, tiene 90 años y quiere hacer una casa más y quiere que sea sustentable, impresionante. Y me decía, Aníbal, donde entra el sol no entra el médico. Sí, Gran máxima. sí, sí, está bien tomarlo desde ese punto de vista. A veces, a ver, ciertos temas se ponen de moda o de golpe empiezan a resurgir, como este tema de la sustentabilidad, hasta si se quiere la ecología, y no se sabe muy bien hasta, sobre todo el público que no está al tanto del tema, hasta dónde es una moda, hasta dónde es una cuestión mediática y demás. Yo creo firmemente que la sustentabilidad haría que viviéramos mejor. Y en principio, y particularmente para aquellos que están pensando a ver, ¿dónde tiene aplicación directa de la sustentabilidad? ¿Te animás a darme 3 puntos en donde, por ejemplo, aplicar estos criterios podría llegar a hacerme, por ejemplo, ahorrar energía o tener un mejor confort dentro de la casa? Y sí, mira, lo que pasa es que ahora tenemos elementos que son muy buenos para dar diagnósticos. No solamente yo te puedo hacer el diagnóstico de una casa, pero podemos hacer un diagnóstico general, por ejemplo. O sea, las casas en general pierden más calor, por ejemplo, acá en la Patagonia se nota mucho por el techo. Se pierde por infiltraciones en en las ventanas y se pierde también mucho lo que tiene que ver también por las carpinterías o por los muros también, a alguna parte. Pero en esos 3 puntos, digamos, cuando digo que se pierde, también se gana. No es que se pierde solamente calor, se puede ganar calor que uno no lo quiere recibir. Entonces, atendiendo cosas que son simples, por ejemplo, la aislación, ¿sí? Nos puede no solamente cambiar digamos, el confort de vida de la vivienda,
porque hay otras cosas que pasan por adentro de las paredes y por adentro de los techos que tienen que ver con la salud del edificio también, ¿sí? Nosotros, por ejemplo. Y bueno, hay humedades que son simplemente por condensación de vapor de agua, hay un punto dentro de la pared que se llama punto de condensación, y ese punto nosotros lo podemos calcular perfectamente, podemos saber si está dentro o fuera de la pared y cómo hacer para que no pase. Pero hay cosas que son, ese típico cuando vos corres un mueble y hay moho atrás del mueble, en una esquina. Eso porque en esa esquina está más fría y entonces ahí se genera, eso no viene ni del exterior, ni es humedad surgente, es humedad del vapor de agua que se condensa ahí. Y eso es un problema que afecta al edificio, al margen de lo que también te puede generar como enfermedades respiratorias adentro de una casa. Cuando vos mencionás, sí, perdón, sí, de hecho está tan nomenclado que, por ejemplo, la Unión Común Europea establece como temperatura mínima del muro interior de 12,5 grados. Si está por debajo de eso, existe el riesgo de condensación en ese lugar. Mirá lo que, hasta está normado. Esto que se produzcan condensaciones dentro de la casa, y vos mencionaste muy bien, son las típicas que por ahí muchos descubren cuando corren en algún mueble o en los rincones particularmente. Es bueno aclarar que en definitiva no es humedad que viene desde afuera, porque en general todos corren a ver afuera en dónde está la grieta o si está bien la impermeabilización. Y muy por el contrario, es humedad que se genera dentro mismo de la casa, ¿no? Las personas somos máquinas de generar máquinas térmicas. Entonces nosotros generamos vapor de agua, más si cocinamos, más si nos bañamos. Entonces también depende, mira, fíjate, está hasta nomenclado, si se quiere, ¿no? Como la cantidad de renovaciones de aire que requiere cada ambiente, si uno va hasta eso. O sea, uno puede decir, por ejemplo, un colegio requiere más renovaciones de aire que, por ejemplo, no sé, un living de una casa o un dormitorio, depende. Pero bueno, esas son cuestiones que a veces la podemos llegar a simplemente constatar sin ningún estudio muy profundo. Es simplemente por eso la aplicación del sentido común. No hace falta a veces. Sí. Cuando, digamos, cuando estamos refiriéndonos a viviendas para el común y corriente de la gente, que nosotros estamos hablando de pérdidas de calor o ganancia de calor. Y entiéndase esto, digamos, uno está hablando de que en invierno queremos conservar el calor que tenemos y en verano evitar que entre ese calor. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta, y si no tenés ningún aparato y no sos un entendido en el tema, que hay una pérdida o un lugar por donde se está perdiendo o ganando calor, depende de donde te duela de la estación del año que estemos hablando? ¿Hay alguna forma práctica de comprobarlo esto? Sí, hay una forma muy práctica que yo no te la conté todavía, que simplemente es decir, hoy voy a destinar tiempo a ver a ver los chifletes. Porque uno, si se pone a destinar tiempo y pone a pasar por el costado de la carpintería, acercar la cara y sentir el fresco, lo sentís, o sea, lo sentís. Si querés hacer algo más, digamos, expeditivo, como hablábamos, con una vela prendida, vos podés pasar y se va a mover la flama de la vela para ver dónde está, digamos, por ejemplo, el ingreso de ese aire, pero se siente. De simplemente muchas veces dedicarle tiempo. Y vos decís, bueno, ¿y cómo lo soluciono? Y bueno, si tenés muy poco recurso, puedes hacer rollitos de papel y los apretás y los metés. Si tenés un poquito más, puedes comprar quizás algún pomo de algún sellador y sellar. Pero te sorprendería cuánto mejora con esas cuestiones, porque cuando uno va sumando infiltración más infiltración, es como que tenga, por ejemplo, abierto un agujero de 20 centímetros todo el tiempo. Cuando vos sumas... ¿Cómo manejas? ¿Y cómo manejas la alternativa de que, a ver, con este criterio a lo mejor yo puedo hacer bloquear el ingreso del aire y transformar ese ambiente en una cosa más peligrosa de evitar? Digamos, ¿cómo manejas ese equilibrio de sellar todo y dejar algo para que el aire se renueve? Perfecto, mira, buenísimo. Hay sistemas automatizados para eso,
Pero si uno no tiene la posibilidad de tener el sistema automatizado, tiene que, mira, hay un lema muy importante de sustentabilidad, que es acciones pasivas para usuarios activos o, o acciones activas para usuarios pasivos. Si vos sos un usuario activo, vos vas a tener la noción de abrir las ventanas y ventilar. Si sos pasivo y si yo nunca voy a abrir la ventana, bueno, tenés que tener algún otro método que ya sea un método automatizado para que se abra, ¿entendés? O puede pasar que haya gente que quizás se va por la mañana y está todo el día trabajando y vuelve a la tarde. Bueno, en ese momento debería abrir un poco para ventilar, aprovechar, porque no hay magia. O sea, vos no es un buen concepto decir dejo los chifletes para que se ventile la casa. No es un buen concepto. Ujú. Porque eso te genera un estrés térmico constante y aparte es como una hipoteca de energía que está siempre pagando energía o para refrigerar o para calentar. O sea que quizás a lo mejor pensando, ¿no? En aquellos que tienen que tienen servicio de gas o algún artefacto aprobado por algún organismo de control, habitualmente hay rejillas de ventilación por norma deben colocarse abajo y arriba para asegurar una reposición de aire y quizás a lo mejor desde ese punto de vista una rejilla reglamentaria que no deberías tapar estaría haciendo las veces de repositorio del aire que precisás como para que no se envicie el ambiente, ¿no? En ese caso sí, claro, con las ventilaciones, esas ventilaciones muchas veces quedan detrás de algún mueble o, o después se tapan por algo. Y está bien lo que decís vos, eso obviamente requiere esa ventilación y eso da como un mínimo de renovación de aire. Pero siempre está muy bien el hecho de dedicar un tiempo la renovación de aire natural en la vivienda y más si es cruzada la ventilación, sería lo ideal. Pero bueno, no es posible siempre, ¿no? Quiero meterme justamente para ese concepto porque a mí particularmente me desvela mucho y lo he tocado mucho en los videos del canal de YouTube, el tema de la ventilación cruzada. Algo tan simple como darle entrada al aire, pero una salida también, porque yo siempre digo lo mismo, que cuando uno tiene una habitación y tiene una sola ventana para ventilar, el aire tiene que entrar y salir por el mismo lugar, con lo cual corriente de aire es poco probable que haya. Entonces, sí, el concepto de abrir una ventana en un sector y otro en otro como para que haya circulación de aire. Ahora bien, esto plantea también una, a ver, un problema, si se quiere, porque la gente si es muy reacia, es decir, en pleno invierno, es decir, si yo abro y ahí tengo ventilación cruzada, pierdo todo el calor, y en verano no lo quiero hacer tampoco, no abro porque me va a entrar el calor. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Hay un tiempo, digamos, más lógico para abrir. ¿Debería uno abrir todos los días? Porque para poder encontrar algo que equilibre un poco, no perder tanta energía, pero a su vez tener un ambiente saludable. Perfecto. Volvemos al principio, sentido común. Si vos tenés mucha gente conviviendo en un ambiente que no es tan grande, necesitas renovar. Es más, se siente solo el aire, que hay que renovarlo. O sea, vos se siente que el aire está viciado. Se siente. ¿Cuándo renovás? Y cuando la temperatura del exterior es la más parecida a la del interior. Si vos, por ejemplo, decís, yo me levanto a las 8 y a las 8 realmente está lindo ya en Santa Fe, por ejemplo, donde estás vos, entonces, bueno, qué sé yo, a esta hora puedo abrir porque está hace 22 grados afuera, bueno, listo, abrimos esta hora, dejás cuánto, media hora más o menos mientras estás tomando el café con leche, antes de irte, después cerraste y ya está. Y ya algo hiciste correr el aire. Si vos me decís, es una casa que vive mi mamá, que está sola en Lanús, en un departamento sola. Entonces, con que abra muy poquito la ventana, ya está, porque es ella sola y hay muy poco consumo. Si vos cocinás mucho, hay mucha gente. Y depende también si hay actividad física también en el lugar. Claro. Si vos, viste, cambia un montón. De hecho, está, ya te digo, está normado eso por tabulaciones. Y te digo, para los que quieren también, hay ya sistemas de ventilación, ¿sí? Naturales, mecánicos, que lo que hacen es sacarle el frío o el calor del aire que está dentro y entregárselo al aire que va a entrar limpio de afuera. Ah,
Entonces, vos tenés por acá, la ventilación acá está, en la habitación está en 22 grados, ¿no? Y vos haces renovar el aire con este circuito, y el aire que entra no va a entrar a 5 o 6 grados que está afuera. Va a entrar, por ejemplo, a 18. Claro, se va a calentar en el... Entonces, vos tenés que calentar un poquito de aire, no tanto. Eso también ya existe. Pero bueno, es como te digo, usuarios pasivos para arquitectura que desactiva. Depende lo que hagas. Yo Sí, en mi casa, yo soy activo. Entonces en mi casa se opera como si fuese una máquina. ujú. Subí, bajás cortinas, abrís, cerrás ventanas y conservás la temperatura. Cuando quiero que tomar sol, levanto las ventanas que dan al norte, la casa se calienta, a la noche las bajo y tengo calor toda la noche. Y le apago la calefacción. Y hay que considerar, hoy estamos grabando esto, bueno, casi sobre el inicio de la primavera, pero porque recién mencionábamos el tema de abrir las ventanas, o ventilar cuando no haga tanto frío, pero también esto se va a ver verano y vamos a estar preocupados porque la casa sea más fresca. Entonces, el mismo criterio que creo que uno debería emplear cuando se sube a un auto que quedó hasta llenado al sol y lo que busca es abrir enseguida los vidrios como para que se renueve el aire, creo que habría que aplicar, por ejemplo, en verano, en un horario, llamémosle a primera hora de la mañana o a la tardecita, en donde ya la temperatura ha bajado un poco, como para sacar parte del aire caliente que si no tiene que refrigerar un equipo de aire acondicionado que consume energía. Exacto. Entonces, sería ese el criterio, ¿no? Sí, después vos decís, Aníbal, ¿lo puedo mejorar? Lo puedo mejorar. ¿Cómo lo puedo mejorar? Por ejemplo, si yo puedo hacer algún tipo de ventilación en el techo, que la pueda accionar, abrir y cerrar, va a salir mucho más el aire caliente. Sí. ¿Entendés? Si yo por eso cuando uno levanta la mano, por ejemplo, en cualquier época del año, poner la mano cerca del piso y levantar la mano hasta donde te dé la altura, vas a notar una diferencia de seguro, no más rico, es decir, seguro, pero bueno, 3 4 grados casi. Seguramente. Seguramente. Y si vos podés combinar el tema de ventilar por el techo por ejemplo, el tema de iluminar por el techo también, la iluminación cenital también es una forma de hacer entrar el sol en tu casa y cambia la actitud de la gente que vive adentro. Aunque parezca mentira, pero es que la luz que entra del sol es otra cosa. Por más que pongamos lamparitas que sean luz solar, no igualás. Yo te hago ahí, y con respecto a eso, una pregunta que tiene que ver ahí, a ver, depende del dolor de la zona geográfica en la cual estás viviendo. Obviamente vos estás, primero, en Villa, le decimos a la gente, vos estás en Villa La Angostura, en la Patagonia Argentina, donde en teoría es una zona más fría, pero yo estoy acá en la provincia de Santa Fe, una zona caracterizada también por veranos muy tórridos, digamos, con mucho calor, entonces cuando uno programa una ventana o un lucernario o alguna iluminación que venga de arriba, entramos a correr con el otro problema, porque en general todas esas cosas son muy lindas, plantean, como vos decís, cierto, la posibilidad de iluminar un ambiente con luz con claridad del sol, que realmente sería lo ideal, pero también te genera el otro problema, que después es casi incontrolable el clima interior, porque tenés que trabajar con algún sistema de que te permita filtrar ese sol, porque si no se... Si vos la pones en un faldón que da al sur, no va a entrar el sol. Porque lo que tenemos de bueno es que el sol pasa siempre por el mismo lado. Está buenísimo. Y aparte, tiene la misma altura siempre en el verano y la misma altura, le decimos a la gente que lo que quizás no se pusieron a observar, digamos, el recorrido del sol varía en cuanto tenemos, digamos, el punto más alto del año es el día 21 de diciembre, que es donde el sol pasa más perpendicular a la Tierra, y igual también cambia, ¿cómo? Vamos a hacer una aclaración acá, porque esto se ve mucho también por encima del Ecuador. Y lo que estamos diciendo es al revés, entonces sería, porque ellos... El hemisferio norte es al revés, exacto. Es al revés. Ellos debería ser, en este sentido, tu recomendación, que del Ecuador para abajo, del Ecuador para arriba, porque hay mucha gente de México también y todos los países de Centroamérica que lo mira. Ellos tienen, nuestro sur sería el norte de ellos, ¿no?
Claro, porque uno debería tratar de ubicar una ventana que no quieres que pase el sol, orientada al norte en ese caso. Exacto, exacto. Bueno, nosotros tendríamos que poner, si queremos poner una ventana de techo en un lugar donde establecís vos, por ejemplo, que el clima es más tórrido, tendríamos que ponerla en faldones que estén, digamos, en el lugar opuesto al recorrido del sol. Bien. Si estamos en el norte, el recorrido del sol va por el sur. Y si estamos en el hemisferio sur, va por el norte. Y si estamos en el Ecuador, bueno, ahí tendríamos que ver, porque ahí sí pasa perpendicular. Hay que perder el ácido. En ese caso. Pero bueno, me parece que es volver al sentido común, es pensar un poquito cómo es el recorrido solar, las sombras. A veces vos podés tener un hermoso árbol que quizás te está tapando el recorrido solar del norte o del sur, de acuerdo a donde estés, y te proyecta sombra y vos podés ahí poner la ventana que no se va a sobrecargar de calor, porque nos hemos olvidado de cosas tan simples como un árbol, como una planta, como una parra. Cuando éramos chicos, estaban todas las casas con parra, que tienen las galerías con parra, y eran tan frescas, ¿no? Porque es mucho más fresca, porque, viste, la sombra de un árbol o de una planta aporta una humedad que no te aporta una chapa, otra sensación también. Yo digo que hay cosas como las que se utilizaban antes, que quizás a lo mejor uno en una cuestión, una visión un poco más romántica, tiende a idealizar a aquel constructor que hacía las cosas pensando en el clima y quizás a lo mejor las cosas se hacían por una tradición cultural sin cuestionar demasiado, pero que funcionaban mejor en ciertos aspectos, funcionaban mejor. Entre ellos, por ejemplo, vos decías la galería, la parra. Yo creo que todo control, y ahí me meto, por ejemplo, con el tema de las superficies semicubiertas. El tener una superficie semicubierta y ni hablar cuando es verde, da la posibilidad de que el aire, sobre todo en verano, al pasar por debajo, como que se refresque. Y una vez que se refresca, recién entra a la casa. Y alguno podrá decir, bueno, pero en invierno me muero de frío. No, bueno, a lo mejor elegir si es un control verde el que tiene, que sea la hojas caduca, ¿no? Y que tenga la posibilidad de caerse en invierno y que te deje pasar el sol ahí cuando vos lo querés hacer. Pero el solamente este hecho, como elemento de diseño, ubicar una galería, una pérgola, no sé si lo llaman de alguna forma distinta en otro país de América, pero creo que ya es un punto que va hacia a la arquitectura sustentable casi sin darte cuenta que lo estás haciendo. Exacto. Y ¿sabes qué, Marcelo? Es muy fácil porque vos podés simplemente, hoy por hoy podés googlear si querés, no sé, ángulo solar en tal posición del año. Entonces vos decís, bueno, fenómeno. Yo, tal posición, tal día del año, 21 de diciembre, por ejemplo. Que para nosotros sería el momento del sol más alto y para el hemisferio sur el momento del sol más bajo. Entonces vos decís, a ver, ¿cuál es el ángulo? 25, no sé, 73 grados. Ok, 73 grados. Vos podés agarrar y hacer una medida perfectamente. ¿Cuánto tendrías que avanzar ese alero para que con 73 grados no llegue a entrar por la ventana? Casi que se puede hacer como un croquis a escala nomás en un papel y te vas a dar cuenta. Perfectamente. Es más, si querés lo agarrás y lo haces con una tabla, empezás a mover la tabla a ver de dónde la son. Oye, sí, hasta lo puedes hacer in situ también, pero supongamos que es una construcción nueva y que uno tiene que determinar un alero y no sabes hasta cuándo te protege y cuándo no. Perfecto. La inclinación del sol, vos la vas a hacer y entonces, si querés hacerlo al revés, vas desde abajo para arriba con la inclinación solar y decir, el alero con un alero de 85 centímetros ya no entra en el 21 de diciembre. Perfecto. Listo, no entra ahí. Ahora, yo quisiera porque no solamente tengo calor ahí, quisiera que ese sol más o menos ya no me entre, por ejemplo, desde el 15 de noviembre. Bueno, podría preguntar, lo vas a googlear, lo vas a tener, ahí cambia un poquito el ángulo y el alero te va a dar, por ejemplo, no sé, 1,05 m. Claro. Perfecto, entonces te va a cubrir desde el 15 de noviembre y te va a cubrir entonces hasta, digamos, el 15 de febrero, más o menos. ¿Sí? Está bien. En ese caso, es la utilización como de un alero desde el estricto punto de vista de la Pero ahora una cosita más. sala. Sí, El invierno entra. claro, porque el sol está más bajo. Entonces vos lograste lo que querías. Vos querías que no entre en el verano, pero sí entra y con el mismo aparatito, con la misma medida, funciona para uno y funciona para el otro. Ya distinto a cuando a lo mejor uno lo programa, ese alero
que quizás ahí ya no funcione toda esta fórmula que estamos hablando, como espacio habitable cambió, porque ya se supone que estamos hablando de 2,5 metros para adelante, y esa galería cumple las mismas funciones, quizás como yo te estaba contando antes, con la posibilidad de cubrirte en verano y permitirte el paso del sol en invierno, pero ya como un espacio extra de uso que también hace una cuestión de confort ambiental, porque no es lo mismo a lo mejor pasar una determinada hora del día afuera, un espacio semicubierto, tener otra percepción del espacio, otro disfrutar del espacio muy distinto al que uno podría llegar a tener adentro encerrado y con el aire acondicionado puesto. Ponle que seamos así, que estemos trabajando en un ámbito de una casa que quizás esté despojada, vos podés decir, bueno, no salir, lo hago entonces esa galería, lo hago al oeste. Claro. Y en el norte hago otra cosa. Por eso, digamos, es sentido común. Decir, bueno, yo quisiera que a mí me entre el sol ahora, pero no quisiera que me entre el otro día. Bueno, fenómeno. Lo puedes hacer, o si no, también podemos volver a cosas que se dejaron de hacer, que son, por ejemplo, persianas de enrollar, Ajá. postigos. Claro, eso lo tenía apuntado acá. Hablando exclusivamente de ventanas, ¿de qué forma influyen el hecho de poner una cortina, un postigo o hasta los burletes mismos? Digamos, eh, ¿es un control real o es puro maquillaje en esto? No, no, no. Aparte hubo un tema que complicó estos últimos tiempos, hubo como un pensamiento que digamos que reemplazo metros cuadrados de muro por ventana porque me sale más barato. Y es un barato demasiado cortoplacista. Porque vos, digamos, sí, quizás te salió un poco menos, pero después te estás hipotecado de por vida a refrigerar o a calefaccionar. Mira, un vidrio simple, ¿sí? Tiene una efectividad de 5,5, o sea, deja pasar, la transmitancia térmica se llama, 5,5, deja pasar. Un vidrio doble, normal, sin ninguna cosa adicional puesta, deja pasar 2,8, o sea, la mitad, A mitad. la mitad. Si vos trabajás con algún vidrio que tienen mejores calidades, por ejemplo un low E o triple vidriado, y cambiar la cámara de aire, podés llegar a 1,1, por ejemplo. Ujú. Y 1,1 es el valor de una pared mala. Ajá, a eso iba. A eso iba. Es cierto. ¿Cómo lo comparamos con una pared? Porque muchas veces, a ver, somos conscientes, estamos en una etapa de la historia del diseño en la cual se ha incorporado eh, el concepto del gran vidriado como una forma de comunicar en los interiores con los exteriores, de desmaterializar las paredes, creyendo que quizás lo solucionamos con un doble vidriado y en realidad no lo estamos haciendo tal cual. O sea, estamos dependiendo exclusivamente, y ahí vuelvo sobre lo que había dicho al principio, de una dependencia directa de un sistema de acondicionamiento de aire, ¿no? Es una hipoteca, una hipoteca. Tenés que pagar siempre. Tenés que pagar siempre porque si vos tenés eso puesto de piso a techo y tenés mucho, se te complica bastante. O sea, Perdóname que vuelva sobre un concepto. A ver, porque me gustó esto que vos decías como dato. Perdón, un doble vidriado hermético, un DVH, digamos. sí. ¿Cuánto aísla con respecto a una pared mala? ¿Cómo es la comparación? Y bueno, en realidad, la mitad. La mitad. Es la mitad, sí, 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 sí. O sea, a ver, el vidrio para que sea un vidrio que realmente sea equiparable a una pared tiene que ser un vidrio extraordinario y porque ya es todo otra cosa, Marce, porque si es un triple vidriado ya no hay carpintería, son pocas las carpinterías que tienen la oquedad para recibir un vidrio que mide 36 milímetros dentro, por ejemplo. Entonces, se hacen, otro tipo de carpinterías que hay, pero bueno, ya todo más caro, pero no tiene sentido. Por eso, quizás hoy por hoy hay cortinas de enrollar que se ponen del lado de afuera. Poner que vos tengas que vos tengas la casa ya hecha así, y después, ¿qué hago, Aníbal? Ahora tengo con todo. Bueno, se ponen del lado de afuera y está el fenómeno. Vienen con unas guías que vos las aplicás
y volvés a cerrar y subir o bajar la cortina. Y te digo, cuando vos bajás una cortina que es de aluminio y adentro tiene, por ejemplo, poliuretano, mucho mejor que el mejor vidrio. O sea, ¿me entendés? Es muy bueno. Perdón, ¿no sé si se puede aplicar por el lado exterior y qué son? ¿Automatizadas o son manuales? Ojo, hay de las dos formas, pero vos podés tener una cortina, estamos hablando de algo muy simple, ¿eh? No nada del otro mundo. Y ya hay un montón porque ya los fabricantes se dan cuenta que es un nicho de mercado interesante, el volver a hacer aquellas cosas que había antes. Mira, yo no sé si vos te acordás, pero antes había hasta unas cortinas que tenían la guía proyectable. Sí, ¿cuál la tipo barrio? No. La cortina de enrollar, vos podías bajarla y salía y se iba como en champ, todo guía. Esto te quedaba un electro, vos podías tener la ventana abierta. Mirá qué cosa linda que era. O sea, yo las he visto en construcciones, mira, nunca llegué a instalarla, pero si no, también está el sistema que te permite hoy de las cortinas de enrollar, que son las tipo barrios, que le dicen, baja toda, después se entorna, vos seguís teniendo una visual hacia afuera, pero está protegido como una especie de sucesión de mini aleros que te impiden que a lo mejor pase el sol. Entonces, de esa forma, y bueno, Pero ponele que vos no tengas los recursos. Vamos a la persona que no tiene los recursos, que no puede, que una barrio, estamos hablando de, bueno, pues, acá te digo, en la Patagonia, el lugar donde vivo yo, ¿no? En la Patagonia. Si vos, por ejemplo, tenés una ventana que da al sur, ¿sí? Y tenés vidrio simple, y no podés ponerle un vidrio doble ni soñando, si vos podés tener una frazada vieja y se la ponés del lado adentro con cartón, tenés una hilación que iguala un vidrio doble o más, ¿me entendés? Es tratar de aplicar estas cuestiones. Y aparte, tenés otra cosa, que cuando el vidrio está tan frío, ¿sí? Porque es un vidrio que es deficitario, ahí seguramente va a condensar. sí. Entonces va a tener un montón de chorradura de agua. El viejo tema de las vidrios que lloran, digamos. A mí me consultan mucho en comentarios tengo el problema de que los vidrios, tengo mucha humedad en mi casa, se me condensa todos los vidrios. Claro, yo siempre digo que a mí hasta me preocupa más ese tipo de humedad, porque en realidad no hay una acción directa, no hay una pintura para eso. El hecho de que se te condense humedad sobre los vidrios está hablando claramente de una mala aislación térmica. Y eso tiene que ver con muchas cosas que a lo mejor fueron, perdón, perdón por el término, pero mal paridas desde el principio. Porque pensando en ahorrar, a lo mejor si hice una pared muy finita y resulta que estás condenando, lo único que hiciste es diferir gastos. Porque en vez de gastar al principio, luego te vas a terminar pagando en climatización durante toda la vida útil de la casa. Lo que podemos agregar para esas personas que tienen ese problema es que no se maten. Pero sí que bueno, que trate de evitar, que no tenga un árbol al medio cerca, digamos, pero Si no puedes aislar del lado de afuera, puedes aislar del lado de adentro. No es lo mejor, sí. pero es mejor que no esté. Y lo que Caso típico de edificios de propiedad horizontal, digamos, que no puede acceder al exterior, ¿no? Y en ese caso vos decís, perfecto, bueno, a ver, encaramos la habitación de los nenes primero, ¿no? Claro. Entonces hacemos la de los nenes. Hoy por hoy tenés ya materiales que no sé si lo viste, que es, por ejemplo, EPS o Telgopor, ya adherido a una placa de yeso y que se pone perfectamente. Entonces vos ahí ya estás incorporando 2, 3 centímetros de aislación. Eso cambia una barbaridad, Sí. ¿sí? Y ahí, y vos decís, bueno, me da para solamente hacer esta habitación. Bueno, y vas haciendo de a poco, no tenés por qué hacer todo junto, ¿viste? También el tema que vos incorporás, o sea, el consejo que vos incorporás también, me parece útil en este sentido. El que tiene una casa con problemas sabe que tiene un camino muy largo por delante, quizás cuando los problemas pasan por este tipo de recomendación o este tipo de problemas como estamos hablando de condensación. Pero también existe una gradualidad, ¿no? Y empezar un camino de decir, bueno, empiezo por una habitación, sigo por la otra, o quizás a lo mejor me concentro primero en la que habitamos durante todo el día y le doy más bolilla a la parte de estar, comedor, de cocina y empiezo aislando los muros que dan al ambiente donde paso la mayor cantidad de tiempo, pero después se puede efectuar con un gradualismo de ir incorporando aquellos espacios que falten.
Mira, ¿sabes cómo es esto? Mira, hoy estoy muy retro, perdón, pero estoy muy retro. No, qué gran si sirve. Es como la alcancía. Vos vas a ir poniendo, arreglar una pared, va poniendo. Y cuando te quede cuenta, juntaste un montón y eso significa que es energía que ahorraste, que no perdiste. Y lo puedes ir haciendo perfectamente con un montón de medidas. ¿Sí? No sé, tengo esta ventana que da al oeste. Bueno, no tengo para cambiar toda. Bueno, fenómeno, pero a esa le pongo cortina a enrollar. Ah, sí, pero te queda esa y la demás no. Y bueno, ¿qué querés? Hoy tengo esta y le pongo esta y bajo la cortina en esta. A ver, vamos a hacer un ejercicio práctico, esto no lo tenía pensado, pero por ahí, para pasar de la teoría a la práctica. Hay alguien que tiene un ambiente que tiene una pared que da de exterior, obviamente, y tiene problemas de calor, de frío, de condensación. En principio tenés una pared que da al exterior que, digamos que es la que más sufre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con la pared? Pero concretamente, ¿qué tipo de aislación se le puede aplicar a una pared que da al exterior y qué es lo que podemos hacer? Ya algo dijiste con los vidrios, ¿no? Mira, primero, si se puede hacer de afuera, mejor. Sí. ¿Por qué? Explícalo, porque eso es importante. Y porque ahí vos estás atajando, digamos, el calor, lo estás atajando afuera, ¿sí? Y para el frío, en realidad, vos lo que haces es que corres lo que se llama punto de condensación, porque impedís eso. Entonces lo corres hacia adentro, el punto de condensación. Y eso, bueno, ya te digo, eso se puede calcular. Hasta decir, bueno, lo corro tan adentro que lo saqué del lado de la pared. Claro. ¿Y cómo es esto de que lo saqué? Porque la pared entonces ya no deja estar a 12 grados, como había dicho la Unión Común Europea, y ya ese frente de la pared ya está a 15, entonces ya no condensa. ¿Sí? Y no hay problema que la condensación se produzca dentro de la pared y te la termine humedeciendo. Te la termino humedeciendo. Mirá si vos estás, por ejemplo, trabajando con balloon frame, con estructura de madera, y esa condensación se hace donde tenés, por ejemplo, lana de vidrio en el medio. Sí. O la madera. Es un problemón. Entonces, si vos podés trabajar del lado de afuera, perfecto. Mejor, del lado de afuera. ¿Cómo podrés aislar? Bueno, ahí lo que tendrías que ver ahí depende un poquito de qué lugar de la Argentina estés. Hay lugares que tienen por ejemplo, no sé, si vos estás en el norte, que tenés un régimen de lluvias quizás mucho menor, puedes agarrar y pensar en trabajar quizás con algo que no tenga que tener tanto cuidado con la lluvia. Acá, por ejemplo, en Villa Langostura, que llueve tanto, lo que tenés que poner afuera, tendrías que poner algo que también requiera poco mantenimiento. Vos podrías poner, por ejemplo, revestimiento de siding del lado de afuera y entre medio poner, por ejemplo, telgopor o la LPS. Cuando hablamos de siding, son placas cementicias que son unas tablitas de 20 centímetros y que se van uniendo así como una especie de teja, como un serruchito. Sí, esa sería la forma más común. Hay otra forma de colocarla. Son símil madera, tiene como la veta de la madera, ¿sí? Ese está muy, digamos, difundido por toda la Argentina. Hay otros sistemas como Leif, que no sé si lo conoces, también el Leif. Vos creo que hiciste video de Leif también, ¿no? Sí, sí, también se lo conoce como SATE, como Sistema de Aislación Térmica Exterior, y creo que para mí, desde mi punto de vista, es uno de los más eficientes, que consiste en, contalo. Y bueno, es una placa de EPS que está puesto de afuera del telgopor, que se sujeta a la pared con unos tarugos especiales que tienen como una arandela grandota de plástico, y después a eso se le pone una base coat, que es un revoque tipo como si fuese un cloud coat, sí, parecido, que se adhiere después ahí una malla de plástica. Y bueno, tiene algunos requisitos que en los encuentros de las esquinas de la ventana se refuerce, qué sé yo, y después se aplica un revoque tipo tarquín, un revoque tipo plástico. Sí, cuando mirar de afuera de la casa no te das cuenta que tiene ni telgopor, o sea, telgopor, a ver, hablemos de poliestireno expandido, porque acá le decimos telgopor, no, ¿cómo es? Isopor y copor en otros lugares. Pero básicamente es poliestireno expandido de alta densidad, en espesores de 3 a 5 centímetros, sería lo ideal, no menos de 5 siempre digo yo, pero que cuando mirás acá, la casa desde afuera, no tenés, o sea, no difiere de cualquier casa revocada, y te diría más, hasta es aplicable sobre casas que ya están hechas, inclusive a lo mejor con hasta problemas de humedad, minimizás el riesgo de que haya grietas y está
transformando la casa en una conservadora. Te llamaría la atención cómo cambia. Es impresionante, digamos. Porque uno lo puede calcular, pero otra cosa es vivirlo. Sí, sí, Eh, sí, sí. Yo te voy a decir algo que tampoco estaba previsto que te lo diga, pero te lo voy a decir. Bueno, una habitación de mi casa, mi habitación matrimonial, tiene EPS, tiene perdón, el sistema AVE exterior. Mm. Y yo la hice con una habitación normal, la calefaccioné, le iba a poner radiadores en la habitación, radiador en el baño, hay un vestidor pequeño también. Este, Al final tuve que sacarlos los radiadores. En la Patagonia. Ajá, tanto te aísla. Tanto me aísla. Bueno, estamos pensando que vos, y vos me decís, ¿cómo puede aislar en el invierno? No, porque lo que hace es, evita que ese calor que vos generaste por, por algún otro sistema de calefacción o el calor propio del interior de la casa, se escape hacia afuera, porque hay una barrera que lo está protegiendo. Solamente quedó alrededor del baño, que es pero yo dejo abierta la puerta del baño y calefacciona todo, y con 3 velas. Es increíble. O sea, yo realmente había previsto una cosa, y mirá que me dedico a esto, había previsto, pero cuando vos ves realmente, lo vivenciás, decís, wow, esto. Y si yo, por ejemplo, tengo la constancia, que lo hago, de levantar las cortinas durante el día cuando hay sol, aunque haga 3 grados bajo cero, tengo que apagar la calefacción. Porque con ese sol que entra por el norte, la ventana calienta la habitación. Bueno, supongamos que alguien no lo puede hacer desde afuera y solamente tiene acceso a poder hacerlo desde adentro. ¿Qué otra alternativa tiene? Bueno, ahí te conté una, por ejemplo, esta sencilla de estos productos. Vos podés hacer, a ver, de adentro, lo más importante que sería bueno es que no solamente le pongas un material de revestimiento como madera o qué sé yo, sino que agregues. ¿Y qué puedes agregar? Y puedes agregar el polietileno expandido, es una solución. Podrías poner lana de vidrio, es una solución. Podrías llamar a alguien y que te proyecte poliuretano, es mejor todavía. Poliuretano hay con base soja, ¿viste? Hay de oleaginosas, que es un poliuretano que es más amigable con el medio ambiente, también lo hay. Claro, porque esto es básico porque hay que ponerle sí o sí aislación, porque el hecho de revestir con madera interiormente, lo único que podés llegar a tener es la aislación que te da la cámara de aire que te separa de la pared. Pero tenés que agregar alguna aislación tipo una Ponele que no tenga recursos, ¿sí? Que estés en un momento difícil. Si vos podés poner algunas alfajías y podés poner cartón plegado, ayuda. y después si querés ponerle ahí arriba una tela, como para que te quede un entelado, o le puedes poner algunas tablas de cualquier tipo, puede quedar muy bonito también con tablas, digamos, puestas en distintos espesores y distintos colores, trabadas. Vos podés solucionarlo. O sea, hay posibilidades, hasta podrías poner aserrín, el aserrín grande, ¿no? ¿Viste? Cuando la garropa saca. También eso, que juraba ahí. Lo de cartón realmente es maravilloso. Yo no tengo una gran experiencia en eso de haberlo practicado, pero eh, hemos hecho un video colaborativo con un colega que tiene un canal de permacultura y él contaba eso y mostraba inclusive cómo aplicaba, cuando estamos hablando de cartón, estamos hablando del cartón de embalaje, el cartón corrugado que se utiliza para cualquier comestible, cualquier producto que se comercialice y que tenga que ser transportado. Que eso, en el mejor de los casos, es costo cero, porque a lo mejor hablar con alguien conocido que te lo pueda facilitar, y si no, creo que tampoco es un costo muy importante. Y es básicamente, son capas de aire que se forman un sándwich. Y cuando vos llegás a un espesor entre 3 a 5 centímetros, si es mejor, si es más, un poquito mejor, lográs unas aislaciones espectaculares a un costo prácticamente nulo. Sí. Y vos podés agarrar, como hicimos al principio, decir, bueno, el problema lo tengo que se me recontracalienta el techo. Ah, Ponele. Vos digo, bueno, a ver, ¿qué podía hacer? En Tucumán, por ejemplo, vos vas a ver techos hechos arriba de los techos, sí, para que le proyecte sombra. un techo sombrilla, claro. Bueno, vos podías agarrar y hacer, no sé, yo me hago, no sé, si tengo la posibilidad de poner una media sombra tensa más arriba, seguramente voy a mejorar. Este, Vos sabés que a mí me lo
a ver, yo nunca lo hice como proyecto esto, o para recomendarlo como tal, pero han comentado en videos donde hemos hablado de protección solar de los techos, que tenían como una estructura hecha como una media sombra por encima del techo original y dice que les había cambiado totalmente la temperatura de la casa, o sea, de que tenían una protección como pocos, digamos, y habían generado, claro, al generar una especie de sombrilla, vos también generás una cámara de aire por la cual circula aire, o sea, que no es un aire estanco que se calienta, es un aire que se renueva permanentemente. Absolutamente. Y lo que tiene de bueno, lo que nosotros tratamos de hacer, es tratar de mensurar eso. Sí. ¿Sí? Entonces que vos digas, la mejora correspondió a un 15%. La mejora correspondió. Entonces vos puedo decir, la acción que hiciste y lo que vos tenés que hacer como una línea base. Ujú. Pero de dónde estás y hacia dónde querés ir. Eso es fundamental, porque eso también como que te impulsa a seguir mejorando. ¿Me entendés? Vos decís, no sé, por ejemplo, gastábamos tanto metro cúbico de gas por mes. Hicimos esto en la habitación y mira, bajamos un 5%. Mira, bueno, será por esto y parece que sí. Entonces vas haciendo y te vas dando cuenta cómo impacta cada medida. Pero hay múltiples medidas. Habitualmente, cuando uno habla de sustentabilidad, de casa, digamos, con bajo impacto energético y demás, uno asocia lo sustentable con lo caro. Y hay mucha gente que lo asocia, al tomar... A ver, yo digo que es el mismo criterio donde uno asocia a la comida orgánica o los cultivos orgánicos con los comunes. No sé por qué, pero viste que toda esta cuestión de organicidad y cuidados generan costos altos, entonces hacen que es un mercado prohibitivo para mucha gente. ¿Realmente lo sustentable es caro o hasta qué punto se puede ser sustentable para mejorar el confort, para bajar el consumo de energía sin llegar a hipotecar un presupuesto? Mira, te podría dar dos respuestas. Eh, la primera respuesta es, ¿contra qué lo comparo? Si yo lo comparo contra una cuestión que está mal construida, voy a decir, sí, va a ser más caro. Porque mal construida, ¿qué? Esa pared chiquitita que dijiste vos, finita. Una pared, te hicieron la casa con pared de 12, el ladrillo revocado a ambas caras. Y bueno, o sea, Mm. es nada, como dijiste vos, es nada. Entonces vos decís, bueno, sí, ¿cuánto tengo? Y bueno, pero ponele que vos agarres y digas, bueno, no, yo la voy a aislar la casa y la casa la vas a aislar. La vas a aislar como te dice el vendedor, no como te dice un especialista. ¿Sí? Entonces, vos, por ejemplo, ¿sabés cuánto es el presupuesto de aislación de una casa más o menos? Ujú. No, Un 2%. un 2%. 2%. Un 2% es lo que gastás en aislación térmica, por ejemplo. Y si vos decís, bueno, entonces yo la voy a aislar haciéndole el doble de aislación. Ah, Vas a gastar un 4%. un 4. ¿Sí? O sea, vas a subir tu presupuesto de la casa un 2%. Pero insisto, eso no sería gasto, sería una inversión. Pero lo que sí vos te vas a lograr reducir quizás un 50% del consumo de calefacción que tenías o de refrigeración que tenías. Y- Claro, por eso digo, no, ya se devuelve solo. pero se devuelve. De hecho, lo calculamos, nosotros decimos, mira, el costo de retorno de inversión, no sé, son 2 años, un año, depende. Pero siempre de acuerdo a lo que estás pensando. Hay cosas que, digamos, que son medidas que puedes tomar en cuanto a la envolvente térmica que se llama, ¿sí? O otras cosas que son de diseño, simplemente. Cuando una casa tiene más entradas y salientes, tiene más superficie expuesta al exterior y tiene más pérdida. Cuanto es más compacta la casa, tiene menos superficie expuesta al exterior y tiene menos pérdida. Y hay mucho. Eh, Cuando hablamos de casa compacta, es una casa más cerradita, más cuadradita, digamos, con menos superficie de contacto con el exterior. Que ahí nos metemos con un tema complicado, porque quizás a lo mejor no son las casas que más se piden, porque hoy se piden, si vos tenés un terreno grande y tenés la suerte de no tener medianera, por ejemplo,
uno quisiera tener la mayor cantidad de contacto visual con el exterior. Entonces los planteos compactos empiezan a ser, no se empiezan a llevar bien con las tendencias de diseño, digo yo. Bueno, muy bueno lo que preguntás, muy bien. Me gusta hablar con vos porque estamos entre profesionales, entonces No, porque aparte la gente, imagino que la gente se lo va a estar pensando, es decir, vos estás haciendo una casa toda compacta, cerradita, pero yo quiero vivir. vos tenés un ecualizador, ¿no? Es un ecualizador con un montón de switches. Una cosa es que si a uno le da para arriba, tenés que ir bajando lo demás. Porque, o sea, si vos decís, bueno, decido tener esto, o sea, decido aumentar esa superficie, bueno, sabés que vas a tener que invertir en aireación en algunos lados, porque vas a estar más expuesto, ¿sí? Y depende hacia dónde abrís también. Si vos tenés entradas y salientes que dan más o menos al norte, bueno, son mucho más equiparables que si la tenés al oeste, que ahí vas a tener mucho más calor, o al sur, ¿viste? Depende de dónde estés. Pero lo que sí hay como ciertos ejes de diseño que son las cuestiones que a vos, por ejemplo, qué sé yo, si vos haces una ventana, fíjate esto, una ventana que tiene 1 metro por 1 metro, Sí. ¿sí? ¿Cuánta superficie tiene de perímetro la ventana? 4 metros, ¿sí? Ahora, si vos haces 4 ventanas que tienen 50 por 50, No tenés el doble. tienen el doble. Entonces vos tenés el doble de riesgo de infiltración. Claro, porque en todos los contornos, repasando lo que habíamos hablado al principio, tenés un punto débil de contacto por donde puede pasar o entrar frío o, bueno, escaparse el quiero de. Entonces, hasta digamos, la distribución de las ventanas, el diseño del tamaño de la ventana. No estoy hablando del diseño, no estoy hablando porque vos en la ventana tenés el problema del vidrio, tenés el problema de la ventana propiamente dicha, y tenés el problema del encuentro ventana con pared, Ujú. que son 3 puntos ahí. Y te agrego uno más. Eh, en los últimos tiempos, en los últimos, qué sé yo, décadas, quizás, se ha popularizado este tema de que los paños fijos son una ventaja. ¿Por qué? Y porque el paño fijo es como que te plantea una visual sin interferencias. Yo me acuerdo que un montón de años atrás todo el mundo te pedía vidrios ingleses. Estos vidrios repartidos y demás, todos con cuadraditos, porque eran muy cálidos visualmente hablando desde el exterior, y era toda una moda. De golpe desaparecieron, nadie pide más eso, entonces hoy están de moda los paños fijos, porque el paño fijo ahorra aluminio, por lo general, que es el material que más se usa en las puertas y ventanas. Pero por otro lado, el paño fijo introduce casi como un problema que transforma la casa en una pecera también. Porque si vos tenés un semejante ventanal y no tenés la posibilidad de ventilar eso, es como que estás generando un invernadero ahí adentro. Sí, ni te digo si está en un primer piso, ¿cómo lo limpias? Amén, de eso, sí, sí. Supongamos que lo tenés resuelto y a lo mejor, a ver, yo he visto mucho, por ejemplo, enormes paños vidriados que tienen un ventanuco que se abre al costado y con eso como que ya estamos resolviendo la ventilación de ese ambiente. Y yo no sé si lo está resolviendo, es una expresión de deseo, es decir, por más que pongo vidrio doble y demás, pero después tenés un déficit enorme. Es más, yo veo, por ejemplo, muchos locales comerciales que te digo, tienen toda la vidriera de frente y no tienen una ventana. La única posibilidad de que entre aire es que abra, entre clientes y abra una puerta y entre aire. O sea que ahí es donde tenemos cuando maldita tendencia de que cuando la moda se va en contra de la lógica. Exacto. Bueno, nosotros hemos tenido esta moda porque hemos podido cada vez, digamos, esto es de muy corta, no tiene 100 años esto que estamos hablando ahora. Digamos, en toda la historia de la humanidad se aceleró en estos 100 años. ¿Por qué? Porque tuvimos realmente acceso a energía, a mucha cantidad de energía y a un costo muy bajo. Entonces, no pasa, esto arranca, si querés, con el International Style de los edificios de vidrio, que después fueron replicándose en todo el mundo y vos tenías el mismo edificio, lo tenías en un lugar que hacía frío y en un lugar que hacía calor. Bueno, eso después se bajó, Algo las calefaccionabas o refrigeraban, no había. eso después se bajó a las casas. Ya. Y después encima se siguió
achicando el espesor de las paredes. Y muchas veces sin cambiar la tecnología. ¿Por qué? Porque ahora tenemos paredes que son de muy poco espesor y de mucha capacidad térmica, pero con otra tecnología. No son las paredes de antes. Nuestras paredes de los abuelos, las casas viejas tenían 40, de 30 centímetros, 45 de espesor. Y bueno, esa misma pared absorbía aire, absorbía humedad, o sea, no llegaba a ser un punto de hacer esa humedad que estamos hablando, porque era tan grande que tiene tanto bizcocho para absorber que No, aparte en una pared gruesa, la pérdida de calor o la ganancia de frío, como lo quieras ver, demoraba tanto en atravesarla que, o sea, que sí, nunca llegaba a perder calor en invierno ni a entrar el calor de afuera porque tenías una barrera, o sea, ahí estás helando por masa, por espesor. Lo que pasa que las nuevas tendencias de hoy, como vos decís, las paredes cada vez son más finas, entonces olvídate de cómo construían los abuelos o los bisabuelos que hacían paredes de 45 o 30, que hoy ya las cuestionan mucho a las paredes de 30, y hoy se ha estandarizado, parece que la utilización de ladrillos huecos, muchos de los cuales no están preparados térmicamente para resistir, para hacer una casa confortable. por sí solos no, por sí solos no. Es un buen producto, pero si no le usas la tecnología que requiere, o sea, no es que hay un producto que sea mejor que el otro, ese es el tema. Es decir, ¿podés hacer una casa sustentable con ladrillo? Se puede hacer una casa sustentable con ladrillo. ¿La podés hacer con madera? También. ¿La podés hacer con steel frame? También. ¿La podés hacer con barro? También. ¿Con pajas? También. Pero está todo normado. De hecho, por ejemplo, Alemania tiene hasta una normativa de construcciones de paja. Claro, Este, el tema no es que el sistema sea malo, sino que dentro de un sistema vos podés construir bien con mal. exacto. Todos los sistemas funcionan en tanto estén bien utilizados. Sí, no es que vos decís, bueno, ¿cuál material es mejor que el otro? Y depende. Yo diría el que tenés más cerca de tu casa. Sí, en Si principio. vos tenés muy buena calidad de barro, hay cosas excelentes hechas con barro. ¿Y de qué forma? Y hay un montón. Vos podés hacer adobe con ladrillos de adobe, o hay otros barros que son por encofrado también. Hay sistemas de los que son con paja que se hacen con entramado. Ahora, si yo te hago una pared de barro que tiene 15 centímetros de espesor, es mala, porque para que funcione con barro tendría que tener 30 por lo menos. ¿Entendés? Y depende de qué lugar de la que esté, pero más o menos es así. Hagamos dos expectativas que tienen que ver con algo realista. Supongamos la expectativa del que tiene un presupuesto chico y tiene que hacer algo para, digamos, para empezar a mejorar el confort interno de la casa. No solamente por el romanticismo de decir soy sustentable, sino porque que eso se traduzca en un ahorro energético y en una mayor sensación de confort. ¿Qué puede hacer el cortoplacista o el del presupuesto chiquito o reducido como para generar algún cambio que impacte en corto tiempo? Yo voy siempre por lo mismo, que la eficiencia energética. Siempre por lo mismo. Siempre por lo mismo. Porque el aislar, ya sea con lo que hablamos de los recursos en las paredes, o por ejemplo en estas cuestiones no sé, de aislar una ventana, de acuerdo a tu presupuesto. Si vos le podés poner una cortina, pues una cortina. Si le podés cambiar el vidrio, cambias el vidrio. Le podés poner un film al vidrio. Le podés poner un film que sea refractario, tipo espejado. Va a reflejar un montón el sol también. Y hay otra cosa que no mencionamos y que estoy seguro que vos me vas a saber decir. El uso del color exterior también. Bueno, sí. Bueno, apoyada la mano en un auto negro y en un auto blanco. Ahí está. O sea, no hace ni falta que te lo explique. Es un hecho empírico. Uno va, lo pone en la mano y te das cuenta que está muchísimo más caliente. El color también influye un montón. También influye la textura, ¿sí? También influye la textura. En menos proporción que el color. Pero digamos, volviendo con el tema, si tenés poco presupuesto, yo iría por los lugares que son los más conflictivos de la casa primero, ¿sí? Primero podríamos hacer esta evaluación que hablamos de la vela o ver para el tema de los chifletes. Eso podría ser de fácil de solución.
Y ahí ya vas a notar un confort. Después vos vas a agarrar y decir, bueno, quizás una inversión mayor. Tenés unas ventanas de madera, por ejemplo, acá pasa mucho en Villa Langostura, algunas casas que tienen quizás unas ventanas que son de pino y que se alabean la ventana, Ajá, se tuerce, entonces tener chiflete por arriba y chiflete por abajo. ajá. Y ahí, bueno, vos, si quizás le podés poner algún cierre arriba y abajo para que haga presión, la vas enderezando la ventana. O si no, vas a tener que agarrar y poner algún burletito, una cosa de goma, para que eso no te entre tanto frío o calor por ahí. Pero muchas veces tenemos que pensar que hacer las cosas bien, este tipo de cosas, es juntar de a monedas. No es que vos vas a hacer algo y va a cambiar un 100% de entrada. Ajá. Vas a ir acumulando. Y lo bueno es que también para tu presupuesto te permite ir acumulándolo. Hoy trabajaste con esta ventana, mañana cambias el vidrio de otra y vas así programando. No tienes que hacer todo de golpe. Sí, yo creo que no hay que desesperarse, como vos decís, porque en este sentido hay que tomar primero la decisión de hacer el cambio y después hacerlo de forma inteligente, como vos decías. Por ejemplo, lo primero es evitar que se pierda o que se gane calor, digamos, tratar de cubrirte de las pérdidas. Y después sí tratar de que la piel de la casa, y cuando digo la piel hablo de las paredes y hablo de techo también, empezar a actuar sobre eso. Porque yo siempre digo lo mismo, el cambio nomás de pintar el techo de un color oscuro a un color claro, hablamos de las casas, de las regiones geográficas que sufren mucho el verano. Quizá a lo mejor estaba en una zona de frío intenso durante todo el año, el criterio sea al revés, ¿no? Pero empezar a tomar ese tipo de decisiones creo que a mediano plazo te cambian la forma de percibir el habitar tu casa. Ojo que estamos hablando solamente de un aspecto de la sustentabilidad. Estamos hablando de la eficiencia térmica de casi toda la charla fue del envolvente. Si no hablamos de las instalaciones, si hay canillas que gotean, si le podemos poner aireadores, cómo impacta eso también. No hablamos de toda la instalación eléctrica, las cosas que hay para hacer ahora con instalaciones eléctricas, que tampoco ya. Hablar de un toma smart, antes era una cosa de otro planeta y ahora ya. Vuelvo sobre uno que me parece que es aplicable rápido. Contale a la gente qué es este tema de los aireadores, porque inclusive creo que se pueden cambiar en la mayoría de las griferías, ¿no? Claro, sí, perfecto. ¿El aireador qué es? ¿Qué El es? aireador es un adminículo que va en la punta en la punta de la canilla, que lo que hace es, digamos, al chorro lo distribuye como si fuese una flor de ducha, pero de otra forma, pero esa es la idea. Entonces, con mucha menos agua, vos podés tener la sensación de que sale más agua. Claro. De hecho, me pasó en algunas obras tener que poner alguna grifería alemana y te llamaría la atención qué finito que es el caño. El flexible de una grifería alemana no tiene nada que ver con el flexible nuestro. Es mucho más chiquito, porque ellos gastan muchísimo menos agua. Inclusive ya salpica. Si vos pones por debajo pones la mano, estás lavando un plato, no salpica. No salpica, no salpica. Y eso se puede medir y vos podés, inclusive ya las grandes marcas tienen hasta distintos tipos de aireadores que vos podés poner y poniendo para, digamos, reducir el consumo de agua. Se puede poner en la ducha, se puede poner antes de la ducha también. Entonces vos reducís mucho el consumo de agua. Yo te digo, bueno, queremos hablar sobre el consumo de agua, fenómeno. ¿Vos querés ahorrar con el inodoro? Sí. No tengo forma, Aníbal, de ponerle la doble descarga porque no tengo plata. Bueno, fenómeno. Agarra una botella de Coca-Cola o de cualquier cosa, la llenas con agua y la metes dentro del depósito de inodoro y redujiste en 3, 4 litros o 2 litros, por ejemplo, la capacidad. O piedras le puedes poner adentro. Y entonces juntas menos agua. Y de eso hay, pero un montón. O sea, eso. Bueno, en eso seguramente vamos a volver en algún momento en otra charla porque me gustaría hacer todo este concepto de sustentabilidad, me gustaría llevarlo a consejos prácticos y aplicables. Ya hemos hablado de muchos de ellos, pero lo hemos enunciado. Quizás a lo mejor vamos a hablar también más en particular de esto. Y quiero aprovecharte los últimos ratitos como para preguntarte. En principio, vos tenés un caso real muy directo de una intervención que has hecho sobre una construcción. En principio, aclaremos, Aníbal es arquitecto,
y la has podido aplicar más allá de tus obras que hayas hecho, conozco, pero sí pude ver a través de la web, ver tu propio proyecto y cómo aplicaste todo esto que estás contando en una construcción muy especial, muy particular. Contame un poco de qué se trata. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por hacer mención de esto. Nuestra casa la hemos mudado de casa a alojamiento. Ahora es lo que se llama bed and breakfast, que es rentamos nuestras habitaciones para los turistas. Es una experiencia muy interesante, muy linda, ¿eh? La verdad, la gente que opta a ir a vivir a la casa de un local es una gente muy particular también, ¿eh? Se han dado conversaciones divinas, a toda la gente que ha pasado, la verdad, fenomenal, la gente. Contame para que, antes que siga, ¿cómo es esa modalidad? Yo, digamos, vos estás en Villa La Costura, un lugar maravilloso del sur argentino, pero ¿cómo es esa modalidad? Yo aquí lo que es un hotel, es un hostel, ¿cómo vendría a ser esa? Alquilan una habitación de mi casa. Ajá, Entonces yo, desayuno. ahí yo no duermo. Dormí vos ahí. Menos mal. Vení, vení vos con tu señora. Aquí hay habitaciones que tenemos que tienen baño compartido, otras que tienen baño privado. Y bueno, y después a la mañana me tenés que ver acá a mí que te hago el desayuno. Mirá qué bueno. Bueno, o mi mujer, o bueno, sí. Pero nosotros damos el desayuno y en general después el turista en general arranca a pasear. Y después o vuelve de nuevo a la noche. A veces en el verano también damos turnos para que puedan cocinar. La cocina queda a disposición de los turistas. Y en general la gente siempre hace cosas muy simples o calienta comida, ¿no? Nadie se pone a hacer una tarta amasando la masa. Pero, bueno, si la hace, tiene que compartir. ¿Y cómo aplicaste la sustentabilidad en tu propio proyecto? Bueno, aquí lo primero que hicimos fue tratar de abrir una franca luz al norte. Y eso nos llevó a cambiar de lugar un dormitorio que nos actuaba como tapón hacia el norte, lo pasamos hacia el otro lado, y en el lugar donde estaba el dormitorio, que es donde yo te estoy hablando ahora es el comedor, que es el lugar donde la gente acá desayuna con una vista, la verdad que es muy linda. Y eso fue una gran medida porque ya entró el sol del norte y cambió absolutamente la casa. Una casa que vivía con la luz prendida adentro, ya no se prende más la luz. A eso, encima después le puse algunas lucernarios, ventanas de techo, también que mejoraron todavía más la luz de entrada del sol. Y bueno, y después le hicimos un plan de inversión que fue paulatino, nos llevó te diría, casi 10 años hacer todo. Desde temas de ampliaciones que se fueron haciendo, a cambios de carpintería que se fueron haciendo en etapas, y se notó un montonazo los cambios que fuimos haciendo, aislando la casa por fuera también, en casi todos los lugares que pudimos. Este, bueno, realmente la casa casi se rehizo, digamos. Esa es la verdad. Y la experiencia, más allá de la cuestión económica de todo esto acá, la experiencia interiormente de cómo se percibe el confort de esa casa, es notable con respecto a otras construcciones que vos conozcas, por ejemplo. Hoy, en este momento está haciendo 9 grados afuera. Ah, sí. Yo acá adentro estoy en 20 y pico con la calefacción apagada. Y hoy es un día medio nublado. Y hay que fijarte hasta qué punto, ¿no? La conservación de la energía llega al punto ese de tener ese semejante salto de temperatura. Sí, sí, pero hablamos de temperatura, pero podemos hablar de sonido también. Ujú. Cuando vos tenés una casa más estanca, tenés más silencio. Tenés menos entrada de polvo, de polen, de un montón de cosas. O sea que no es solamente eso, estamos hablando de la temperatura, es un solo aspecto. Pero hay gente que tiene problemas muy graves con sonido, por ejemplo. Y es verdad. Está bien que donde yo vivo es un lugar que hay muy poco, acá no te suena la bocina. Pero vos te sorprendería cómo cambiar la aislación con cartón, por ejemplo, como hablábamos, cómo cambiaría hasta el sonido de la casa. En general, yo creo que este tema de la sustentabilidad, como decía en un momento que hemos hablado, tiene un perfil romántico también,
porque tiene que hasta una cuestión de postura filosófica, de decir yo soy sustentable, tengo menos impacto sobre la parte del mundo que me toca vivir, no consumo tanto energía y demás. Pero por otro lado tiene una pata de confort muy importante. Confort y hasta ahí achicar costos. Yo me venía a decirte una tercera, ¿no? Porque más allá del ahorro energético, también una cuestión de confort interno. Y el confort tiene que ver con esto que estuvimos hablando mucho aquí, muy concentrados en el tema de temperatura, pero también tiene que ver con esto de la insonoridad, de esa sensación de ambiente que no te pesa, digamos. Es muy amplio el sentido de confort que te permite adoptar ciertos criterios de sustentabilidad. Vos pensás cómo dormís en un lugar que está más insonorizado y que tiene una buena, digamos, linealidad térmica. Dormís mucho más, mucho mejor. O quizás dormís menos, pero estás más descansado también. Menos humedad también, el hecho de tener menos humedad en el ambiente es fundamental. Bueno, es que la humedad muchas veces está relacionada también con el tema que hablamos, de la eficiencia térmica del envolvente. Pero, por eso, de hecho, mira, no te lo iba a decir, pero porque no estaba dentro de lo que íbamos a ver, pero te lo voy a decir. Hay una norma muy famosa que es la norma LEED. ¿La conoces? ¿La escuchaste nombrar? Lo vi nombrar, pero no. La norma LEED es como una norma internacional de medición de edificios de la más prestigiosa. Sí. De hecho, si vos tenés que hacer un edificio hoy grande y tendrías que aplicar una norma, la única que hay mundialmente, digamos, la más, es como esa marca genérica, ¿viste? Es la LEED. Y la LEED avanzó tanto sobre un aspecto que armó otra norma dentro de ella que se llama WELL, que habla de la calidad de habitabilidad de los ambientes. Audita los pegamentos de los muebles, audita si tenés alfombras, si hay polen, si hay esto de temperatura. Vos fíjate, todas cosas que vos decís que tienen que ver con la sustentabilidad, pero tiene que ver con el confort de vida de las personas que están adentro. Y es muy importante eso. Yo creo que esto da para mucho, obviamente, porque quizás cuando la gente puede oír hablar de estas cosas que comentaste lo último, tenga esa sensación de que está hablando de otro mundo, porque acá a lo mejor tenemos que empezar a solucionar las cosas más básicas, ¿no? Que quizás tengan que ver con todo lo que estuvimos hablando al principio, sin restarle importancia a todo esto que estás comentando también, porque obviamente, ¿para qué o alguno dirá, ¿para qué me voy a preocupar tanto de qué pegamento tienen los revestimientos que utilizo adentro si me estoy muriendo de calor, me estoy muriendo de frío? Y que creo que como todo, la sustentabilidad, y quizás si uno pudiera hacer como una especie de balance, sacar algunas conclusiones, es asumible en la medida que tomemos la decisión de hacerlo y es escalable, porque también uno puede tomar pequeñas decisiones para empezar a hacer distinta nuestra casa, para vivirla de otra forma distinta, y esto a lo mejor es un plan que a lo mejor te lleve años. Pero de todo el año que toque por vivir, quizás a lo mejor puedas llegar en 2, 3 años a tener una casa totalmente distinta a la que hoy estás habitando. Mira, mi casa, el emprendimiento se llama Greenhouse, ¿sí? Si lo quieren buscar en Instagram. Vamos a dejar, yo iba a mencionar al final, pero a ver, seguramente todo esto que estuvimos hablando va a estar acompañado de algunas imágenes de cómo es ese emprendimiento, pero después vamos a dejar abajo. Vos me preguntás, Marce, ¿tu casa es sustentable? Y yo te voy a decir, mi casa va en camino a ser sustentable. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque es un camino, no es una llegada. Claro. ¿Me entendés? Siempre va a haber cosas que se pueden mejorar de a poco. Por ejemplo, tengo hecho un lugar pensado para recolectar agua de lluvia e incorporarla al sistema de un baño. Bueno, ¿está hecho? No, todavía no está hecho, pero ya lo pensé que lo voy a hacer por aquí. Y hasta podría uno, por ejemplo, tener un sistema de desagüe que desviara las aguas grises, digamos, con todo lo que es el lavado y demás, para poder ser aprovechables para riego, por ejemplo. Por eso, Nunca termina eso. claro, nunca termina y vos decís, bueno, y siguen las acciones, no sé, quizás, che, tenemos que cambiar la cubierta del auto, ¿y esta cubierta qué puedo hacer? Y tengo que hacer un muro de contención. Bueno, lo puedo hacer con cubierta. Claro. Entonces, viste, ¿dónde termina? No termina, es un camino
Es un camino que uno siempre va transitando, aprendiendo, viendo, si es curioso y aprendiendo. Aníbal, para mí fue un gusto poder hablar con vos. Hemos tenido breves charlas previas a todo esto acá y un contacto telefónico hace un tiempo, pero como yo te dije al principio, a mí valoro cuando la gente puede comunicar o dejar a tierra temas que siempre a veces son un poco, digamos, difíciles de explicar o son muy técnicos y a veces es tan fácil caer en la simplicidad de hablar complejo y empezar a tirar términos que la gente no entiende, que me gusta rescato mucho cuando alguien tiene la claridad de poder transmitir, sobre todo cuando es una idea que puede cambiarle a muchos la forma en que vive su casa. Seguramente vamos a volver sobre esto porque da para mucho y vamos a volver a lo mejor hablando de algún tema en particular, con consejos prácticos, a lo mejor para el techo o para otro tema que sea en función de los comentarios. El techo es un temón. Lo que quiero ver un poquito es ver las opiniones de la gente y cuáles son las inquietudes. Y en base a esas inquietudes, por eso los animo mucho a comentar y que nos vayan tirando temas que seguramente podemos ir tratando de aportar soluciones desde este lado. Vamos a dejar en la descripción del video y en el primer comentario las redes de Aníbal para que conozcan su tarea, para que conozcan su emprendimiento, puedan contactarlo. Así que seguramente van a quedar disponibles para todo el mundo. Espero que vos también la hayas pasado bien, Aníbal. Para mí fue un gusto. Yo estoy feliz porque sos una persona que admiro realmente el trabajo que has hecho, con la seriedad que lo haces, y me encanta cuando uno puede transmitir y llevar un consejo a alguien que realmente lo necesita y que no va a poder contratarlo al arquitecto, pero que tiene la posibilidad a su alcance de la mano para resolver un problema tan fácil a veces de resolver, o por lo menos de empezar a resolverlo, ¿viste? Ojalá estos pequeños consejos le ayuden a alguna familia a cambiar su condición de habitabilidad. Ojalá. Yo estoy convencido de que sí, que fue así y valoro mucho tu aporte en este sentido. Gracias por todo, Aníbal. Te digo chau porque seguramente nos iremos a encontrar en algún momento hablando de estos temas que son tan apasionantes. Sí. Un abrazo grande, un saludo a toda la familia y a ustedes los estamos viendo. Les repito, comenten aquí qué quieren que sigamos hablando sobre este tema que da para un montón hablar. Así que esto no se termina aquí. Abrazo y saludos a todos. Este podcast es una excusa para hablar en serio y para conocer historias. Si te hizo bien escucharlo, hacelo circular. Un like, un comentario o compartirlo con alguien ya es un montón. Y si querés ver más, suscríbete, que esto recién empieza.